Hola, muy buenas. En este vídeo voy a hacer hincapié en las propiedades de Flexbox, concretamente en FlexGrow, FlexShrink y FlexBasis y en su abreviación que es Flex. Estas propiedades son las encargadas de gestionar el tamaño de los ítems que están dentro de un contenedor Flex. Vamos a empezar analizando un poquito el contenido que tenemos en pantalla. Como veis, tenemos un contenedor, un div con la clase flex y luego tres contenedores hijos también de tipo div que están anidados uno detrás de otro, ¿vale? Tenemos la clase flex que aplica una serie de estilos para que sea un poquito más visible, es decir, estamos añadiendo el borde, un padding y luego a los hijos les estamos añadiendo también un padding, un color de fondo y un margen entre los elementos. Bueno, entonces con esto podemos visualizar un poquito de una manera más clara qué es lo que está pasando con nuestros contenedores. Vamos a empezar aplicando la propiedad principal, que es el display flex, ¿vale? Esta propiedad lo que hace es cambiarme el display block que tienen por defecto los elementos de tipo div y me los pone en display flex, ¿vale? En display flex por defecto en la dirección es row, entonces me pone todos los ítems en una única fila, uno detrás de otro. Ahora vamos a empezar a aplicar una de las propiedades que vamos a analizar en este vídeo y es la propiedad flex grow, ¿vale? Perdón, esto no, esto se pone en los elementos hijos, ¿vale? Le ponemos la propiedad flex grow a 0, ¿vale? Esta es la propiedad por defecto. Si yo pongo este valor, como veis no pasa nada en el editor que tengo, en la previsualización que tengo aquí a la izquierda, no cambia nada. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, FlexGrow tiene un valor inicial de 0 y esto lo que dice es que los elementos no crezcan, es decir, que simplemente tengan el tamaño que indica el contenido de su caja, o si yo tengo, por ejemplo, especificado un tamaño fijo, si yo, por ejemplo, accedo al segundo elemento y le digo que tenga un tamaño de 200 píxeles, pues me va a respetar eso, ¿vale? Pero no van a crecer los demás contenedores, no van a crecer para ocupar el espacio restante que está aquí a la derecha. Simplemente mostrarán el contenido y ya está, ¿vale? Si yo no quiero ese comportamiento y yo quiero que todos estos contenedores llenen todo el viewport, ¿qué hago? Bueno, pues vengo aquí y a la propiedad FlexGrow le asigno el valor 1, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Pues que le estoy diciendo que todos los elementos intenten ocupar todo el espacio disponible y que lo hagan de igual manera, ¿vale? Como estoy aplicando esta propiedad a todos los elementos div que están dentro de flex, cada uno de estos hijos, cada uno de estos elementos va a tener un flex grow de 1. Yo podría esto cambiarlo, ¿vale? Yo podría venir aquí y hacer lo mismo para el elemento, por ejemplo, el tercer elemento, ¿vale? Y le digo que tenga un flex grow de 2. Esto lo que va a hacer es que el tercer elemento va a crecer el doble que los demás, que tienen un flex grow de 1, ¿vale? Con esto podemos jugar para conseguir diferentes resultados y bueno, según nuestra interfaz pues nos podrá interesar aplicar un flex grow específico a uno. Normalmente no es el caso y con especificar el elemento principal nos vale. Bueno, antes de pasar a la siguiente propiedad que vamos a analizar en este vídeo, que era flex shrink, vamos a añadir una propiedad que se suele poner a los contenedores flex, que es la propiedad flex wrap. Le vamos a poner el valor de wrap, ¿vale? No vais a ver nada porque realmente esto se empieza a visualizar cuando el contenido ya no entra en la pantalla, en el viewport actual. Es decir, si yo, por ejemplo, voy haciendo esto, cuando el elemento que está a la derecha no entre, ya veréis, va a pasar a la siguiente línea. Cuando el siguiente no entre, va a pasar a la siguiente, ¿vale? Y luego ya, últimamente, cuando ya no entre ninguno de los elementos, va a pasar el contenido de dentro de cada contenedor a la siguiente línea y luego ya empieza a ocurrir un overflow, ¿vale? Esto ocurre porque le tengo puesto la propiedad a wrap. Por defecto, si yo le quito esta propiedad, los contenedores flex tienen el valor no wrap. Entonces, si el contenido no entra, no va a pasar a la siguiente línea. Simplemente ocurrirá un overflow y ya está, ¿vale? Ocurre primero el salto de línea dentro del contenedor, pero luego ya, cuando no se puede hacer más,
simplemente ocurre un overflow. Esto normalmente no es muy útil, o bueno, dependiendo de tu interfaz, puede que sí que lo sea, pero normalmente yo siempre les pongo el flex wrap con el valor no, wrap, ¿vale? Consiguiendo ese comportamiento. Bueno, ahora que ya tenemos puesta la propiedad flexWrap con el valor wrap, vamos a pasar a la siguiente propiedad, que es flexShrink, ¿vale? Esta propiedad, antes de nada, voy a quitar la que hemos analizado ahora para verla por separado, ¿vale? Luego ya veremos un ejemplo donde vamos a trabajar con todas estas propiedades de manera conjunta, pero por ahora lo vamos a hacer así individualmente. Entonces yo le voy a aplicar la propiedad con su valor por defecto, que en el caso de flexShrink es el 1, ¿vale? Y esto lo que le está diciendo al navegador es que cuando no hay espacio suficiente, los elementos, todos los elementos, en este caso todos los divs que están dentro del contenedor flex, decrezcan en tamaño en el mismo ratio, ¿vale? El factor de decrecimiento sea el mismo, es decir, que no, si hay un elemento que se tiene que hacer más pequeño 10 píxeles, pues con este factor todos los elementos se van haciendo 10 píxeles más pequeños, ¿vale? Siempre todos igual. Para ver esta propiedad en funcionamiento de una manera más clara, vamos a empezar a trabajar conjuntamente ya con la última propiedad, que es FlexBasis, ¿vale? FlexBasis hace lo siguiente. Primeramente, tiene un valor de auto, ¿vale? Con esto lo que le está diciendo al navegador es que el FlexBasis tenga por defecto el tamaño especificado por el contenido de los flex items, es decir, el contenido de ¿vale? Esta palabra con este número, este es el flex basis. Yo podría especificarle un tamaño específico a estos contenedores y el flex basis en ese caso sería otro, no sería el por defecto que asume el navegador dependiendo del contenido, ¿vale? Vamos a cambiarle el valor auto, que es el valor por defecto, como hemos dicho, a otro valor, es decir, le vamos a poner, por ejemplo, que como mínimo, y esto es una recomendación, no nos asegura que los elementos vayan a tener, por ejemplo, como vamos a poner aquí, 200 píxeles, ¿vale? No nos va a asegurar eso. Simplemente lo que le está diciendo es al navegador es, por favor, intenta que los elementos tengan 200 píxeles, ¿vale? Luego vamos a ver cómo entra en juego con la propiedad FlexGrow y con el tamaño del contenido de las cajas. Vamos a ver que esta propiedad no nos asegura el valor 200 píxeles en todas las ocasiones, ¿vale? Entonces, hemos dicho, volviendo a la propiedad anterior, FlexShrink, que lo que hacía es que cuando le poníamos el valor 1, que era el valor por defecto, que cuando el contenido no entrase en el viewport, se fuese haciendo más pequeño, que encogiese de igual manera para todos los ítems. Fijaros en el borde de la caja de los flex items, ¿vale? La voy a ir haciendo más pequeña. Como veis, cuando ya el elemento 2 no entra, pasa la siguiente, ¿vale? Me voy acercando al límite de los 200 píxeles y ahora el contenido, la caja, ¿vale? La caja se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña para que la propiedad shrink se cumpla, es decir, para que todos los elementos encojan en la misma proporción, ¿vale? Y como veis, FlexBasis le estoy diciendo que tenga 200 píxeles. Aquí ya no se está cumpliendo, es decir, esto es simplemente una recomendación, ¿vale? Le estoy diciendo, por favor, intenta que ocupen 200 píxeles. Si no puedes, no pasa nada, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa si yo le digo, voy a volver al tamaño de antes, bueno, uno anterior, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo le pongo FlexShrink 0? Os voy a decir lo que pasa. Pues lo que va a pasar es que simplemente no va a hacer nada. Es decir, cuando yo llegue al límite de que ya el contenido no se puede hacer más pequeño, va a causar un overflow. Es decir, no va a hacer que el contenido, que la caja sea más pequeña. Es decir, va a respetar el flex basis, va a respetar que la caja ocupe 200 píxeles y va a crear un overflow. Le va a dar igual el contenido que hay alrededor, la caja de los flex items. Lo vamos a ver. Al principio pasa a la siguiente línea, el ítem 2 pasa a la siguiente línea y cuando llego aquí, si os fijáis, empieza a ocurrir un overflow, ¿vale? Y no se hace la caja más pequeña. Aquí tengo un scroll y aquí se ve claramente que me respeta el flex basis, pero obviamente me está causando este overflow. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con las propiedades por defecto, cómo definimos estos valores, porque
puede causar efectos como este que no nos interesa. Entonces hay que conocer realmente cómo funciona, ¿vale? Entonces, porque yo le puedo poner un flex basis de 200 y decir, joder, pues yo, por defecto, como el flex ring tiene el valor 1, pues puedo pensar que el flex basis va a forzar, ¿no?, a que los elementos tengan ese tamaño, pero no. Con el flex basis a 1 se va a hacer más pequeña y no voy a poder ver todo el contenido, ¿vale? Estos 200 píxeles se van a ir haciendo más pequeños hasta que ya me cause un overflow como siempre. Entonces, si yo quiero que se mantenga ese tamaño, pues le tengo que decir que los elementos no se encojan, y para eso le tengo que aplicar el valor 0 a la propiedad shrink. Como veis aquí, me respeta ese tamaño. Bueno, ahora que ya hemos visto cada propiedad individualmente, vamos a trabajar con la propiedad abreviada, que es la propiedad flex, ¿vale? Vamos a quitar estas dos propiedades y vamos a añadir la propiedad flex con sus valores por defecto, que son: para flex wrap es 0, para flex shrink es 1 y para el flex basis es auto. Bueno, vamos a empezar modificando los valores de estas propiedades. Vamos a empezar con el más evidente, que es el de flex grow. Vamos a indicarle que tiene el valor 1. Como hemos visto anteriormente, esto lo que va a hacer es que los contenedores que están dentro del div con la clase flex se van a ampliar para ocupar todo el espacio disponible, ¿vale? Esto lo vemos de manera muy clara. Por defecto tenemos puesto el flex shrink a 1, es decir, que los elementos se vayan encogiendo cuando realmente ya no entre todo el contenido en el contenedor. Esto lo vemos cuando hacemos la ventana más pequeña, ¿vale? Para ello, lo único, vamos a aplicarle un tamaño al flex basis, porque si no va a pasar esto. No vamos a realmente visualizar el overflow, ¿vale? No lo vemos. Vamos a ponerle 200 píxeles para que por lo menos intente el navegador que estos elementos tengan 200 píxeles. Ahora, como tienen 200 píxeles de recomendación, van a pasar a la siguiente línea mucho antes, ¿vale?, cuando ya no se cumpla esta condición. Y luego sí que es verdad que, como hemos dicho, que el flex shrink sea de 1, se van a ir encogiendo, es decir, no va a ocurrir un overflow, ¿vale? No ocurre, si os fijáis, no ocurre overflow. En cambio, si yo vengo aquí y le pongo un 0, es decir, que los elementos no encojan, mantengan su flex basis indicado, pues cuando vengan a la última línea, cuando estén ya todos en la misma, alineados en columnas, va a ocurrir el overflow a la que los elementos, aquí lo veis, no puedan contenerse dentro de su elemento padre. Y realmente esto es todo lo que hay, toda la información que tenemos sobre los tres elementos principales de un contenedor flex. Podemos decir, por resumir, que la propiedad FlexGrow lo que le estamos indicando al navegador es cómo va a crecer el elemento respecto a sus hermanos. Es decir, si nosotros le estamos indicando un FlexGrow de 1, si lo aplicamos a todos con el mismo valor, le estamos diciendo que todos los elementos ocupen todo el espacio disponible y que todos lo hagan en la misma proporción. En cambio, con la propiedad FlexRing lo que le estamos diciendo es lo contrario: cómo van a encogerse los elementos respecto a sus hermanos en caso de que no haya espacio disponible, ¿vale? Y por último, la propiedad FlexBasis lo que le estamos indicando al navegador es cuál es el tamaño ideal de ese contenedor. Si hay posibilidad de mostrar ese contenido, lo va a poner con el width que nosotros le indiquemos. En este caso, como le hemos dicho que tenga 200 píxeles, si puede, va a ocupar 200 píxeles. Si tiene el FlexGrow de 1, va a ocupar más espacio, ¿vale? Va a intentar ocupar todo el espacio disponible. Y luego, si el FlexRing es de 0, es decir, le estamos diciendo que no encoja los elementos, siempre va a tener como mínimo 200 píxeles. Como comentario, si el FlexRing es de 1, esto no se respeta, ¿vale? Porque le estamos diciendo al navegador que encoja todos los elementos en la misma proporción. Entonces, no respeta el FlexBasis.